Abro la sesión con café y disciplina, chart en la retina, la línea se inclina, cripto con swing, la sal se combina, ETF en la mira. Bienvenidos a The Debate. Los mercados están en un momento bastante clave, diría yo. Tenemos los futuros del SP500 ahí en máximos históricos, pero justo antes de conocer datos importantes, el IPC de agosto en Estados Unidos y la decisión del Banco Central Europeo. La gran pregunta, creo yo, es si este impulso, que viene sobre todo de la tecnología, tiene bases sólidas para continuar. Exacto. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Nos preguntamos si todo este optimismo, está realmente justificado o si, por el contrario, los riesgos que tenemos encima de la mesa, una inflación que quizá no baja como se espera o un BCE que nos da alguna sorpresa, pues suponen una amenaza real que igual se está subestimando un poco. Pues yo defenderé la perspectiva de que la fortaleza subyacente del mercado es real, que está impulsada por la tecnología, sí, pero también por esa expectativa de que la Fed, sea algo más laxa. Y eso, para mí, da soporte a las subidas. Y yo, en cambio, pues sostendré que esta dependencia tan extrema de los datos de esta semana y la concentración tan fuerte en el sector tecnológico, pues nos hace muy vulnerables. Vamos, que cualquier sorpresa negativa puede hacer bastante daño. A ver, la fortaleza es, yo creo, innegable por ahora. Los futuros del S&P 500 han tocado niveles récord, eso es un hecho. El motor es claramente tecnológico, La inteligencia artificial, la nube, están tirando mucho del carro. Solo hay que mirar a Oracle, por ejemplo. Sus proyecciones dispararon su valor y, de rebote, contagiaron a todo el sector de semiconductores, Nvidia, AMD, Broadcom. Ya, el efecto Oracle fue notable, sí. Claro. Y además, el mercado ya descuenta en gran medida un recorte de tipos de la Fed. Entonces, si el IPC americano sale como se espera, más o menos ese plus 0,3% mensual general y subyacente, o incluso algo mejor, y el BCE cumple el guión y hace una pausa, pues el entorno debería seguir favoreciendo la inversión en riesgo, sobre todo en esas tecnológicas de calidad que comentábamos. Fíjate que hasta el eurodólar, por encima de 1,17, y Bitcoin, ahí coqueteando con los $114.000, parecen sugerir que una parte del mercado apuesta por un dólar más débil, si los datos acompañan, lo cual pues alimenta ese apetito por el riesgo. Pues yo, sinceramente, lo veo francamente precario. Las valoraciones me parecen muy dependientes del resultado de solo dos eventos inminentes, IPC y BCE. Toda esta euforia, centrada en la tecnología, se puede desinflar muy rápido si los tipos de interés vuelven a repuntar. Un dato de IPC, aunque sea solo ligeramente por encima de ese consenso del plus 0,3%, podría fortalecer al dólar, impulsar al alza los sentimientos de los bonos americanos, los treasuries, y provocar una toma de beneficios bastante significativa en las megacaps tecnológicas que han liderado todo el rally. Ese, para mí, es el peligro inmediato. Y ojo, no olvidemos que incluso con Wall Street mostrando fuerza, hemos visto cierta debilidad en la tecnología europea hace poco. Eso, para mí, indica una sensibilidad muy alta a los cambios de sentimiento global y sobre todo a la dirección de los tipos. Una pausa del BCE, por muy prudente que la llamen, creo que no serviría de mucho como escudo si el dato de IPC americano es malo. ¿Y Bitcoin? Verlo en ese rango entre 107.000 y 114.000 me parece más un reflejo de la incertidumbre que hay ahora mismo que una señal de convicción alcista clara. Entiendo tu punto, la cautela es razonable, pero yo veo la fortaleza tecnológica de otra manera. El crecimiento de la nube, lo que vimos con Oracle, no es flor de un día, es un cambio fundamental, estructural. Mientras el rendimiento del bono a 10 años de EEU se mantenga, contenido por debajo de ese umbral psicológico del 4,1 o 4,2% que suele afectar a las valoraciones de crecimiento, yo creo que la tendencia alcista de fondo tiene soporte. Y los retrocesos en ese escenario pues serían oportunidades de compra. Es un argumento, sí, pero yo lo enfoco distinto. Precisamente esa dependencia de los tipos bajos que mencionas es, para mí, el talón de Aquiles. Una sorpresa inflacionista, por pequeña que sea, puede cambiar toda la dinámica de expectativas sobre los tipos y poner a prueba esos soportes. Y la enorme concentración del mercado en unas pocas megacaps tecnológicas
bueno, eso multiplica el riesgo exponencialmente. ¿No crees que eso hace al mercado excepcionalmente frágil ahora mismo ante un dato de inflación un poco peor de lo esperado? Bueno, es cierto que la concentración es un factor a vigilar, desde luego. Pero si pasamos a Europa, una pausa del BCE, que parece lo más probable, debería al menos reducir la volatilidad allí, ¿no? Y eso podría favorecer a sectores quizá más defensivos o de calidad, aportando algo de estabilidad al conjunto. Mi visión sobre Europa difiere un poco. Yo creo que sigue estando muy ligada a lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en el sector tecnológico. Una pausa del BCE sería, como mucho, un factor neutral, o ligeramente positivo si quieres, pero no veo cómo podría aislar a Europa de un shock negativo que venga del IPC americano. La debilidad relativa que ya hemos visto en algunas sesiones en la tecnología europea me parece más una señal de aviso que de resiliencia. Ya. Y en cuanto a divisas y cripto, la resistencia del euro USD sobre ese 1,17 y Bitcoin cerca de su máximo reciente en $114.000, para mí sí sugiere que los inversores, o al menos una parte, anticipan un escenario más favorable al riesgo. Quizás esperan un dólar más débil tras los datos, como decía antes. Pues ahí sí que discrepo. Precisamente esos mercados se describen como altamente sensibles, el euro USD, o atados a tipos reales y al dólar, en el caso de Bitcoin. Esto para mí indica que su comportamiento actual es más bien reactivo a las expectativas macro que una señal de fortaleza intrínseca. Son vulnerables a darse la vuelta muy rápidamente si el IPC sorprende al alza. No veo una apuesta firme ahí, sino más bien una reacción condicionada. En resumen, mi visión sigue siendo constructiva. Se basa en la fortaleza tecnológica que vemos y en las expectativas sobre la política monetaria. Aunque claro, soy consciente de que todo esto está muy condicionado a que los datos de IPC y la decisión del BCE pues no decepcionen. Por mi parte, pues insisto en la fragilidad de la situación actual. La alta concentración del mercado en catalizadores muy específicos y en el sector tecnológico eleva, en mi opinión, el riesgo de una corrección si las noticias no son las esperadas. Bueno, pues estamos de acuerdo entonces en la enorme importancia de los datos de esta semana. Nuestra principal diferencia radica quizá en cómo valoramos la capacidad del mercado para encajar noticias negativas y qué peso relativo damos a los fundamentales tecnológicos frente a los riesgos macroeconómicos generales. Exacto. Y considerar ambas perspectivas es, yo creo, crucial para entender la complejidad del momento actual. El material de Oligen, por cierto, ofrece más detalles para quien quiera profundizar en estos factores que hemos discutido. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales, mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa Emocional para Gente Buena, Biohackeo Emocional, Nutrición Consciente, Desbloquea tus Mañanas, por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.